Recuerden ustedes que sobre la expareja presidencial pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses. Van cumpliendo más o menos 9, ¿no? Les falta buen tiempo, pero lo que quieren es seguir el proceso en libertad, no hacerlo en prisión por sus hijos y asegurando. Hoy día escuchaba a su abogado que decían de que el tema del peligro de fuga había sido como una especie de invento del Ministerio Público para meter en prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a hablar de ese tema y de otros más, por supuesto, con nuestro primer invitado de la noche, porque me acompaña el doctor Aldo Vázquez, exministro de Justicia, precisamente en la época de Ollanta Humala, pero además actual vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quien vamos a hablar de ese, pero de otros temas que también son importantes tocarlos en la jornada, como por ejemplo el tema educativo, el tema de la Universidad San Marcos. ¿Cómo está usted, doctor Vázquez? Un placer tenerlo esta noche en el programa. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar por el tema de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que es justo el que acabamos de tocar, donde el Tribunal Constitucional, la verdad es que nos tiene, ¿no?, en una espera, en un pronunciamiento que es importante, pero que definitivamente parece que no hay un acuerdo. Quizás cree usted que será una decisión política más que jurídica y por eso tanta demora en el pronunciamiento. Bueno, yo confío en que sea una decisión jurídica. Creo que necesitamos en el Perú creer en las instituciones. Hay un procedimiento de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Humala y de su esposa. Ese procedimiento es bueno que la opinión pública lo tenga presente. Lo que busca es revertir la prisión preventiva, es decir, no el proceso general que pueda llevarse adelante, sino la prisión preventiva, y una prisión preventiva que según yo diría la unanimidad de la comunidad jurídica del país ha rechazado, ¿no? El sustento de esa prisión preventiva fue en su momento elementos como por ejemplo el permiso de salida del país para sus hijas menores, o argumentos de esa índole que por supuesto han perdido absolutamente vigencia, han perdido absolutamente validez. De hecho, las menores retornaron al país. Pero además, justo después de que ellos fueron internados en un penal. Sí, y además, como la opinión pública creo que tiene perfectamente claro, hoy día hay investigaciones abiertas no solo contra el presidente Humala y su esposa, sino contra los principales líderes políticos del país. Ahora, entiendo que usted estuvo entre la carta de los firmantes, ¿verdad? En una carta que presentaron para pedir la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y es importante precisarle a nuestros televidentes que no es para exculparlos, sino para que sigan la investigación en libertad, como hay otras investigaciones con otros procesados también por el caso Odebrecht. Pero lo que mucha gente dice, la opinión pública siente, es que pues las acusaciones, ¿no?, los testimonios de Marcelo Odebrecht y del propio Jorge Barata cada vez hunden más a la expareja presidencial. Sí, pero lo que ocurre es que esos mismos testimonios de Odebrecht y de Barata, que además se trata de personas que se han acogido a un procedimiento, pero que son personas que han cometido delitos muy graves, cuya credibilidad tampoco podemos dar por plena. Y ellos además han hecho exactamente la misma imputación a todos los líderes políticos que han participado en los diferentes procesos electorales en nuestro país. Y sin embargo, los tribunales en esos casos han considerado que no es necesario adoptar medidas tan drásticas como la prisión preventiva. Entonces, lo que algunos creemos, y yo creo que la opinión pública de un modo cada vez más generalizado, creemos que desgraciadamente se está imponiendo una suerte de doble estándar que hace mucho daño, además, no solamente a la familia Humala Heredia, sino que hace mucho daño al proceso mismo, a este esfuerzo ciudadano de lucha contra la corrupción, al que no hay que restarle credibilidad. Hay muchas voces que aseguran que sí, que el tema de prisión preventiva se ha convertido en un abuso por parte del Poder Judicial, específicamente del juez Richard Concepción Carguancho, que cada caso que llega a sus manos termina en prisión preventiva, y muchas veces el Tribunal Constitucional u otros organismos del propio Poder Judicial terminan enmendándole la plana. El tema está, y en el caso particular de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el peligro de fuga, el que ellos se vayan del país. Por más que digan que entreguen sus pasaportes, que quieren estar cerca a sus hijos, hay esa preocupación del Ministerio Público, y lo han expresado en más de una oportunidad. El fiscal Vela así lo ha dicho, que si les dan en libertad, se van a ir y no van a estar presentes durante la continuidad del proceso.
No creo que haya ninguna razón para tal afirmación, todo lo contrario. Todos sabemos, por ejemplo, que la esposa del expresidente Humala tenía ya un trabajo en la FAO y sin embargo renunció a ese trabajo y retornó. El presidente Humala tuvo un año para irse del país si lo hubiera deseado y eso no ocurrió. Y otros investigados, reitero, exactamente en la misma situación del presidente Humala y de su esposa, hoy día viajan libremente por el mundo, algunos incluso hasta residen en el extranjero. Es verdad. Al mismo tiempo que en el caso del presidente Humala y de su esposa se rajan las vestiduras y dicen que hay un riesgo inminente de fuga, como si tal cosa fuera cierta. Eso sí es cierto, ¿no? Porque cuando habló Jorge Barata y dio el nombre de seis políticos que habían recibido presuntamente dinero para sus campañas, pues si hay uno o dos que están en prisión o que están con pedido de prisión, pues la misma medida se debió haber dado a todos. ¿Por qué con algunos con cuchillo de plástico y con otros con hacha o con machete? ¿No es cierto? En algunos casos ni siquiera hay restricción para salir del país, ¿no? Entonces, esta desproporción es precisamente la que llama poderosamente la atención y la que motiva un habeas corpus absolutamente legítimo y que muchos todavía confiamos en que el Tribunal Constitucional va a revertir. Por eso, doctor Vázquez, regreso a mi primera pregunta en la entrevista. ¿Cree que esta larga espera sobre este tema en particular por parte del Tribunal Constitucional es porque van a tomar una decisión más política que jurídica? No, yo confío en que los integrantes del Tribunal Constitucional, entre los cuales hay figuras muy prestigiosas del derecho, van a adoptar una medida estrictamente jurídica. Comprendo, sin embargo, que es un proceso difícil y que la propia resolución tiene que fundamentarse adecuadamente, pero confío en que primará un criterio elemental de justicia que cualquier ciudadano, ya no digo un jurista, sino cualquier ciudadano puede percibir con claridad. Bueno, usted ha sido ministro de Justicia, ¿no es cierto? Es justamente la época de Ollanta Humala, en la que muchos peruanos perciben que el tema de justicia en nuestro país es desproporcional. Y lo estamos mencionando precisamente aquí en la entrevista. Por eso es que quisiera aprovechar para comentar con usted la importancia de la reforma del sistema de administración de justicia. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿No es cierto? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué no hay un organismo y además un trabajo de manera pareja y completa? ¿Por qué es tan desordenado el sistema de justicia que termina reflejándose en los propios litigantes, que somos nosotros los peruanos, que es un vía crucis hacer cualquier tipo de proceso en el Poder Judicial? ¿Por qué es tan difícil en el Perú? No, y le agradezco mucho la pregunta porque además al inicio de la gestión de un nuevo presidente de la República creo que es un momento muy oportuno para plantear algunos de los temas fundamentales del país. Y uno de ellos es precisamente la reforma del sistema de administración de justicia. Tenemos en el Perú aproximadamente 3,5 millones de procesos judiciales en giro, que como usted comprende afectan a millones de peruanos. Pero esto no solamente supone una angustia, el dolor, el sufrimiento de las personas que están sometidas a estos procesos muchas veces tortuosos. En el Perú un proceso judicial toma por lo menos entre 4 y 5 años antes de que pueda resolverse. Y en el caso de los procesos penales, sobre 85.000 presos en el Perú, casi 40.000 están con prisión preventiva, es decir, están procesados, no han sido condenados. Y muchos de ellos serán finalmente absueltos de responsabilidad, pero nadie les devolverá la prisión sufrida durante meses o incluso años. Yo, doctor Vázquez, buscaba pues algo de estadísticas, ¿no?, sobre la realidad de la situación jurídica en nuestro país, sobre el sistema de justicia, y encontraba en distintas encuestas que se le hacía a los litigantes una palabra que es común entre todos ellos: la corrupción. O sea, corrupción enquistada en el sistema de justicia, en el aparato judicial. Y por ende, entonces es tediosísimo, porque si no tengo plata para sobornar, pierdo el caso. Así sea yo la que tenga la razón. Y eso es gravísimo en un país como el nuestro. Es cierto, por supuesto que sí. Y lo primero que hay que comprender cuando queremos afrontar la problemática de la justicia en el Perú es que el sistema de justicia es un sistema complejo, del que participan un conjunto de instituciones. No es posible, por lo tanto,
endilgarle la responsabilidad a una sola de ellas. Participe el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, como estamos viendo ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces y a los fiscales, la Academia de la Magistratura, que lo forma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene una participación muy activa, porque hay aproximadamente 500.000 de juicios en los que participa el Estado, y quienes defienden al Estado son los procuradores, que dependen del Ministerio de Justicia, además de la defensa pública, que son los defensores de pobres. Ahí hay también cerca de 400.000 juicios. Ahora, entiendo que en nuestro sistema judicial hay muchos operadores de justicia. Muchos. ¿Cómo se hace para evitar dualidad de funciones, Bueno, por ejemplo? Ese es el gran desafío. Desgraciadamente hay mucha duplicidad y no hay políticas públicas en materia de justicia. Perdone usted que haga alusión a algo que ocurrió en mi gestión, pero durante mi gestión nosotros dejamos, era el final de un gobierno y no nos dieron los tiempos, pero dejamos un anteproyecto de ley que luego ha sido recogido por el Acuerdo Nacional por la Justicia. Ya. El presidente Kuczynski y el Consejo de Ministros aprobaron ese proyecto de ley y lo remitieron al Congreso. ¿De qué trata el mismo? Es un proyecto de creación de un Consejo de Coordinación del Sistema de Administración de Justicia. Ya. Porque siendo este un sistema tan complejo, sin embargo, no hay espacios suficientes de coordinación entre los diferentes componentes Porque son del muchos sistema. operadores. Todos los que he mencionado, Claro. ¿no? Y entonces se requiere que haya algún nivel de coordinación entre ellos para poder establecer políticas públicas en materia de justicia y no se vea lo que hoy día ocurre, que en muchos casos hay incluso hasta duplicidad de tareas. Yo le cuento la anécdota, cuando llegué al Ministerio de Justicia, inauguramos un observatorio de la criminalidad, pero el Ministerio Público ya tenía otro observatorio de la criminalidad, Tremendo. pero ya se había desarrollado. O sea, hasta se duplican gastos. Por supuesto, necesitamos optimizar los recursos. Solo de esa forma será viable, por ejemplo, el expediente electrónico, del que tanto se habla, Sí. serán posibles los módulos Los básicos de justicia. registros, ¿verdad? Así Los es. registros, por ejemplo, es increíble que no haya un registro de violadores, de personas procesadas por tocamientos indebidos a menores de edad y que terminan a veces en colegios. Muchas veces yo escucho y leo a algunas personas que dicen, ¿cómo puede ser que no tengamos un registro de estas personas que esté en internet, en acceso a cualquier padre, algún director de colegio para saber si es que al que estás contratando tiene algún tipo de antecedentes por estos casos y los estás poniendo en directo contacto con nuestros hijos? Todo eso depende del Ministerio de Justicia, de articularlo. Bueno, depende de una voluntad política que va más allá del Ministerio Pero de el Justicia. Ministerio debería ser la cabeza articuladora, pues. Yo también creo que el Poder Ejecutivo tiene una obligación de liderazgo Claro. respecto de un proceso de esta índole porque tiene la legitimidad de un mandato popular. Pero todos tenemos que participar de esto. El Congreso de la República tiene hoy día la responsabilidad de evaluar ese proyecto que además fue enviado, fíjese, hace más de un año con carácter urgente y hasta el día de hoy no ha sido debatido en el Pleno del Congreso. ¿Cuáles entonces deberían ser las prioridades del nuevo Ministro de Justicia, Salvador del Solar, iba a decir, Salvador Heresi, ¿no? ¿Cómo tomó usted la designación? Realmente fue una sorpresa y muy polémico también. Sí, yo comprendo que la designación de Salvador Heresi es polémica. Yo lo he conocido en las aulas universitarias, hemos compartido espacios en aquel entonces cuando ambos participábamos de la política universitaria de aquellos días. Y yo, por supuesto, le deseo a Salvador Heresi el mayor éxito en la gestión. El éxito de su gestión es también un éxito para el país. Yo creo que algunos de los puntos de agenda fundamentales que él o cualquier otro ministro de Justicia habría tenido que afrontar es, en primer lugar, este que estamos comentando, el de la reforma del sistema de administración de justicia. Por otra parte, el tema penitenciario, que es, por supuesto, de una enorme sensibilidad en el país. Tenemos 85.000 presos y tenemos capacidad en los penales solo para alrededor de 40.000 internos. Y construir penales puede costar 6.000 millones de soles, cuando menos. Por lo menos fue el cálculo que hicimos en su momento. El país no tiene los recursos para hacerlo. Hay que buscar mecanismos alternativos, como por ejemplo la ampliación y remodelación de penales. Nosotros dejamos un plan maestro de infraestructura penitenciaria que apunta fundamentalmente a ampliaciones y remodelaciones que son mucho más viables en términos de su financiamiento. Otro tema, por supuesto, crucial y que le toca al nuevo ministro de Justicia
es el liderazgo en la conducción respecto de la lucha contra la corrupción, porque no olvidemos que los procuradores que forman parte del sector justicia, el ministro de Justicia preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que agrupa a los procuradores. Por lo tanto, hay un imperativo ahí de liderazgo en todo este esfuerzo ciudadano de lucha contra la corrupción. Sí, ahí hay también una tarea fundamental. En fin, hay muchas más en materia de derechos humanos, en materia de acceso a la justicia y de defensa de los más pobres. Hay una Dirección General de Defensa Pública en el Ministerio de Justicia que debe ser potenciada, repotenciada, de tal manera que los pobres tengan siempre posibilidad de defensa en los así juicios. No tengan dinero para un abogado, para eso está justamente la cobertura del Estado. Para eso está la defensa pública. La defensa pública. Doctor Vázquez, corríjame si mal me equivoco, pero cuando usted fue ministro de Justicia, Alberto Fujimori pidió un indulto, ¿verdad? Es verdad. Que ustedes evaluaron. Así es. Y se lo negaron. Sí, lo que ocurrió entonces fue que Alberto Fujimori presentó en los días finales del gobierno sí, un pedido de indulto. En su momento a mí me tocó evaluar esa solicitud y entendí que no podía otorgarse un indulto sin seguir todos los pasos propios del proceso establecido. Pasos propios del proceso. Qué importante es esto, porque luego de haber indultado a Alberto Fujimori sale a la luz de que los pasos propios del proceso no se siguieron a cabalidad. ¿Por qué en su gestión no le otorgaron el indulto? ¿Cuáles fueron las principales características que ustedes evaluaron por las cuales decidieron no dárselo? Bueno, el proceso para el otorgamiento de un indulto tarda entre 2 y 3 meses aproximadamente, dependiendo, por supuesto, de la gravedad del solicitante cuando se trata de un indulto humanitario. Este proceso tenía que seguirse, sin embargo, yo no podía refrendar un indulto si es que no se cumplían todos los pasos de este proceso. O sea, presentó el pedido de indulto cuando ya estaban a punto de dejar el gobierno. Y por una cuestión de plazos prefirieron... Esto debía ir a la Comisión de Gracias Presidenciales, que tenía que hacer una evaluación y requerir todos los informes médicos, técnicos, penitenciarios, de tal manera de que pudiera pronunciarse la Comisión de Gracias Presidenciales. Por supuesto, nosotros no podíamos otorgar un indulto si es que no se cumplía este proceso rigurosamente. Por supuesto, además, desde mi punto de vista en aquel momento, era necesario hacer una evaluación médica muy rigurosa si es que se quería optar por un posible indulto humanitario. Cuando terminó el gobierno, entiendo que el señor Fujimori retiró su solicitud de indulto, que pudo haber continuado el procedimiento. Claro, era por el tema del tiempo, ¿no es cierto? Y él quería aprovechar este último tramo de la gestión de Humala para ver si lo conseguía. Muchas personas se preguntarán en casa y dirán, ¿pero por qué le pregunta esto? Porque estamos también a la espera del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el sustento jurídico, legal del indulto es lo que va a determinar una decisión por parte de este organismo internacional. ¿Qué cree usted que debe hacer el Estado peruano? ¿Qué pasa si la Corte lo revierte? ¿Debemos cumplirlo? No tengo absolutamente ninguna duda al respecto. El Estado peruano es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto está obligado a respetar de modo absoluto los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo propio de un Estado de Derecho. Hay quienes sostienen sin rigor alguno que eso es ceder soberanía o cosa parecida. Lo que ocurre es que el Perú, en su condición de Estado soberano, al igual que la casi totalidad de los países del continente, suscribieron aquella convención. Y esa convención supone también que hay un control de los postulados de la convención que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estamos obligados a cumplir ese mandato como corresponde a un Estado serio y a un Estado que respeta el ordenamiento jurídico. Entonces, no le queda otra al presidente Vizcarra que cumplir lo que diga la Corte Interamericana ante este caso por el indulto. Sin duda alguna, de lo contrario estaríamos... Decirle, no, bueno, yo mando aquí, yo veo en mi territorio y en mi jurisdicción, y fue un indulto otorgado por el expresidente,
no voy a cumplir lo que me diga la Corte, ¿sería un desacato? ¿Tendríamos alguna sanción? Bueno, hay diferentes niveles de riesgo, ¿no? Yo diría que el fundamental tiene que ver con la propia proyección del Perú a nivel internacional. Por ejemplo, una larga aspiración del país es ir acercándonos progresivamente a la OCDE, a la incorporación en esta suerte de club de países desarrollados. ¿No? Pero lo cual supondría para el Perú, por supuesto, múltiples beneficios. Colombia o Costa Rica son países que ya están aproximándose cada vez más a ese punto culminante, ¿no? El Perú, por supuesto, retrocedería enormemente si se mostrara ante el mundo como un país que no respeta los acuerdos internacionales, que no respeta sus obligaciones con la comunidad internacional. Y el hecho que después se haya revelado que no se cumplieron los plazos estrictos, va en contra de este indulto, ¿verdad? Y fundamenta entonces la posibilidad de que sea revertido por la Corte. Bueno, yo creo que se han presentado... Es un sustento fuerte. Se han presentado sin duda una serie de elementos que evidenciarían que las condiciones, que el estado de salud del expresidente Fujimori no ameritaba el indulto humanitario que le ha sido otorgado. Además, sobre este particular, el Tribunal Constitucional se pronunció también en su oportunidad respecto de un caso muy similar, que fue el del señor Crucillat, ¿no? Claro. Entonces, en aquella ocasión, el Tribunal Constitucional declaró nulo ese indulto por considerar que la salud. Esta invocación que se había hecho respecto del estado de salud no correspondía a la realidad. Claro, porque después fue captado, ¿no? Fue captado. Muy bien, muy bien. El indulto, es más, le mejoró el estado de salud en el que se encontraba. Nos vamos a ir a una pausa, doctor. Doctor Vázquez. Estamos con Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia, pero además él conoce muy bien la vida académica. Y con él vamos a hablar luego de la pausa sobre la situación de la Universidad San Marcos. ¿Por qué los estudiantes están en contra de los primeros años de estudio, que son los generales, que llevamos muchos universitarios y que son el inicio de la carrera? ¿Por qué no quieren los estudios generales? ¿Qué dice la ley universitaria? Con eso y mucho más, regresamos. Estamos de vuelta, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Sin Rodeos y seguimos conversando con Aldo Vázquez, exministro de Justicia, pero además actual vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y quién mejor que él, que conoce muy bien la vida universitaria, para evaluar un poco lo que pasó el día de hoy en la Universidad San Marcos. Quizás usted se levantó y vio unas imágenes de terror realmente de lo que estaba pasando en la Decana de América, con bombas lacrimógenas, con intervención de la policía y un grupo de estudiantes que en teoría hoy tenían que haber iniciado el año académico, pero no fue así porque decidieron tomar la casa de estudios. ¿Qué reclaman ellos? Que pues en los estudios generales, los 2 primeros años de estudios generales, el inicio de una carrera, han sido implementados de manera pues improvisada, dicen por la universidad, pese a que así lo manda la nueva ley universitaria. Esto es importante evaluarlo, doctor Vázquez, porque, a ver, ¿qué dice la ley universitaria? ¿Por qué es importante mantener los estudios generales? Empecemos por ahí y luego evaluamos la situación y la actitud de los estudiantes. Sí, efectivamente la ley universitaria establece la obligatoriedad de que los planes de estudios en las universidades contemplen los estudios generales. Y esto es muy importante de destacarse, ¿no? Y más aún proviniendo yo de una universidad jesuita, como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que tiene precisamente una marcada preocupación por este tipo de estudios, por los estudios humanísticos que introducen a la vida universitaria. Lo que ocurre es que hay que comprender que la universidad no es cualquier instituto de estudios superiores, con todo el reconocimiento que también estos institutos merecen. No es un instituto tecnológico, sino que la universidad forma personas que tienen que tener una comprensión cabal del ser humano y de su entorno. Una formación general, Así ¿no es es, cierto? Un conocimiento completo, y luego empiezas tu especialización en la carrera que has escogido. Así es, porque de lo contrario pierde sentido la propia formación específica en la disciplina de la que se trate. Porque la formación en la disciplina es para servir a las personas.
es para servir a ese entorno social del que somos parte. Y entonces hay que comprender a esa persona y a ese entorno. Y eso se hace habitualmente a partir de conocimientos como la filosofía, la lengua, la literatura, la historia, Imagino etcétera. que aparte es para estandarizar, ¿no?, el nivel con el que llegan todos los estudiantes, conocidos como cachimbos, ¿no? Los que ingresan. ¿Por qué? Porque cada uno viene de colegios totalmente distintos, con manejo de currículas diferentes, y para poder estandarizarlos ayuda también estos estudios generales. Sin duda, también tiene ese componente, Claro. ¿no? También tiene ese componente de homogenización, digamos, de los estándares de conocimientos de los estudiantes. Ahora, ¿qué pasa en la Universidad San Marcos? Porque tengo entendido, y según la información que manejan incluso nuestros reporteros que todavía están en el lugar porque las conversaciones se mantienen, es que los estudiantes decidieron tomar la universidad, no se permite el dictado de clases porque aseguran de que pues es improvisado esto de los estudios generales, y la ley universitaria pedía por lo menos dos ciclos, o sea, un año para poder adecuarse a lo que manda la nueva ley. ¿Por qué podrían estar ellos en contra de esto? ¿O es que la ley universitaria está en riesgo? Sí, yo no conozco la interioridad, digamos, de los conflictos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la que más bien hay que felicitar porque ha obtenido recientemente su licenciamiento, lo cual es un paso muy importante. Sobre 142 universidades en el país, ya 34 han logrado el licenciamiento. Pero yo confío en que en San Marcos, que tiene tanta tradición y tanto abolengo, por supuesto habrá un espacio suficiente de diálogo para que los estudiantes puedan comprender cuál es la importancia de estos estudios y, por otra parte, la universidad cumplir rigurosamente con el mandato de la ley. La ley lo que exige son 36 créditos de estudios generales, que equivalen a poco menos de 2 años normalmente de estudios, pero son sin duda una parte fundamental, esencial de la formación universitaria que se requiere en nuestro país. Entonces, esto hay que explicarle a los estudiantes, ¿verdad? De que no pueden abstenerse de los estudios generales porque es parte fundamental de su formación académica universitaria. Yo me atrevería a decir que sin esos estudios generales, la formación universitaria no sería tal. Sería una formación tecnológica, una formación propia de la disciplina, pero sin ese sustento general y humanístico, difícilmente podríamos hablar de verdaderos profesionales universitarios, con lo que esto significa, es decir, una apertura a la universalidad de las ideas. Ahora, usted que está en el campo académico, ¿realmente se está respetando e implementando la ley universitaria o esto está en riesgo? Por ejemplo, en algunas universidades nacionales. No, yo creo que hay un esfuerzo de la mayor parte de universidades serias del país por adecuarse a los estándares mínimos que establece la ley universitaria. Sabemos que hay un proceso que se inició desde el año pasado, proceso de licenciamiento de universidades. La nuestra, y lo decimos con mucha satisfacción, fue la 13ª en obtener el licenciamiento. Ya van 34 universidades que lo han logrado, y eso lo que evidencia es que esas universidades cumplen con los estándares básicos de calidad que exige el sistema universitario en el país. Estoy seguro que hay en este momento muchas otras universidades que igualmente con rigor están trabajando por cumplir plenamente con esos estándares. Y esa es la preocupación, perdóneme, doctor Vázquez, de muchas personas, de muchos padres de familia, que quizás a veces no tienen los recursos para pagar algunas universidades y acuden a otras que están pues más acorde quizás para sus realidades económicas. Pero el tema está en que al final, después de todo el esfuerzo que hace la familia por pagar una carrera universitaria, ese joven no encuentra empleo, no es un joven realmente bien preparado para el campo laboral, y entonces toda la inversión que se ha hecho en su educación no ayuda en nada, termina taxiando, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, a las personas que trabajan al volante, pero ¿por qué pasa esto? Hay mucha gente que se siente decepcionada o que podría estar siendo estafada también. Yo no tengo tampoco duda al respecto. Yo creo que efectivamente hay, desgraciadamente, un número significativo de universidades en el país que no ofrecen un servicio acorde con el estatus universitario. Y lo veremos precisamente
durante este proceso de licenciamiento. El problema es que la gente dice, ¿por qué hay tanto permiso a estas universidades si realmente no estaban al nivel que se necesita? Hoy hemos tenido una buena noticia al respecto. El Congreso de la República ha aprobado la ley de moratoria, es decir, una ley que impide que se creen nuevas universidades en los próximos 2 años, lo cual resulta absolutamente razonable, porque si sobre 142 universidades en el país, solo 34 han obtenido el licenciamiento, poco más del 20%, entonces es evidente que no estamos en condiciones de seguir abriendo universidades que no tienen las condiciones suficientes como para poder ofrecer un servicio de calidad. Y tenemos que ser en esto muy exigentes, porque además nuestros profesionales hoy día no compiten solamente en un mercado local, sino que tienen que hacerlo en un mercado laboral global. Y entonces nuestras universidades tienen que aspirar también a ser universidades de clase mundial. Ahora, la reforma educativa está en marcha, en teoría, pero no solamente aplica el tema de las universidades, sino también cómo regular tantos institutos superiores, institutos técnicos, donde pasa lo mismo. No tengo la cantidad exacta de cuántos institutos hay a nivel nacional, pero muchos de estos tampoco brindan una formación adecuada y terminan quedándose con la plata de los padres o la plata de la familia o del pobre muchacho que quizás trabaja y estudia para poder surgirse y al final no tiene los resultados que tanto anhela, ¿no? Sí, es verdad. Esa es una responsabilidad que compete propiamente al Ministerio de Educación, porque así como existe una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que supervisa el trabajo de las universidades, hay también una Dirección de Educación Superior no universitaria en el Ministerio de Educación, que es la que tiene similar responsabilidad respecto de los institutos tecnológicos y los institutos pedagógicos, que son la formación superior no universitaria. Esa también debe ser entonces una prioridad del actual presidente Martín Vizcarra. Dijo que la educación era uno de los puntos o de los pilares fundamentales de su gestión, ¿no? Está claro que sí, ¿no? La educación es un proceso que tiene, en fin, una serie de fases, pero por supuesto que hay que poner un gran empeño en la educación escolar, pero no podemos olvidar la educación superior. Que forma a los líderes del país que esperamos. En otros países, ¿no? Pues al estudiar en un instituto, en una universidad, entras a una bolsa de trabajo. Es decir, las empresas, ¿no? que funcionan, que marcan la pauta económica en ese país, buscan en las universidades al profesional que está a punto de egresar de estas aulas. Entonces tú ya vas a salir, pero ya tienes una oportunidad laboral, una práctica preprofesional o una oportunidad de trabajo a la vuelta. Qué lamentable que eso no se pueda dar aquí en nuestro país, ¿no? Y que tengamos tantos chicos universitarios, tantos profesionales, al final mendigando un puesto de trabajo, porque esa es nuestra realidad. Es por eso muy importante dar continuidad a los procesos de reforma, que no son procesos a cargo de un ministro, sino son políticas de Estado. Tenemos desde hace ya varios años una política de Estado que apunta a la reforma del sistema educativo en general y en particular el sistema universitario que estamos comentando, pero hay que dar continuidad. Y yo tengo, por supuesto, mucha expectativa en que la gestión del nuevo ministro de Educación va a fortalecer ese proceso de reforma que seguramente nos va a ser una contribución fundamental para que nuestro país pueda alcanzar las cotas de desarrollo a las que aspiramos. Sin educación no hay posibilidad alguna de desarrollo. Tremendo trabajo entonces del nuevo ministro Daniel Alfaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. A Aldo Vázquez por haber estado conversando con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el programa.